describiría ante todo como explosivo. Si vamos un poco para atrás en el tiempo, en Uruguay no había una ley de defensa de la competencia hasta el año 2007. Hasta ese entonces solo había algunas disposiciones sueltas, una de las mal llamadas ley ómnibus que regulan todo y al final no regulan nada. Y a partir del 2007 hubo una serie de cambios súper relevantes. En 2007 aparece una ley de competencia, en el 2009 se introduce un órgano de aplicación, que es la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia. En el 2016, como gran hito, donde aquí en el estudio también participamos con Juan Manuel Marcán, que es el socio a cargo, la UNCTAD, que es de la ONU, hizo una especie de relevamiento o informe de estado de situación o foto de Uruguay, hizo una suerte de diagnóstico de varias problemáticas y a partir de ahí, en el 2019, apareció lo que le llamamos la reforma, que es una gran reforma legislativa que abordó los dos grandes puntos del derecho a la competencia. Por un lado, las prácticas anticompetitivas y por otro lado, el control de concentraciones. Respecto a las primeras, se introdujo lo que se llama la regla per se, que es para algunos acuerdos horizontales súper graves entre competidores o rivales, se prohíben por sí mismos, no se admiten eficiencias, justificaciones y demás. Y sobre todo, y ahora lo linkeo con el carácter explosivo de defensa de la competencia, se introduce en Uruguay por primera vez el control de concentraciones, que antes había una especie de, como de notificación simbólica, pero sin sanciones, sin mayores implicancias. A partir del 2019 crece el desarrollo de la materia, el volumen de trabajo para nosotros como estudio jurídico un montón, ya que se introduce el control de concentraciones, que es el principal eje de la labor de aplicación. Hay muchísimos casos complejos donde se negocian lo que llaman remedios o condicionamientos, operaciones bloqueadas, y la labor allí implica tanto el asesoramiento jurídico como económico en este tipo de operaciones. Yendo concretamente a cuáles son los avances hoy en día, lo que vemos es que hay una mucho mayor conciencia de parte de las empresas de las implicancias de defensa de competencia, de los riesgos, sobre todo no solo económicos por posibles sanciones, sino también reputacionales, porque es un tema que está en boga, está en la prensa, todos los días lo discuten las autoridades públicas, sale en redes, sale en todas partes, con lo cual empieza a tomar como un calor que antes no tenía. Bueno, y respecto de los desafíos, son muchos. Concretamente el principal es la falta de recursos que tiene la comisión, recursos humanos, recursos presupuestales y financieros que no le permiten desarrollar la tarea de la mejor forma posible o actuar proactivamente. Ese es el principal desafío, y otro es que sigue faltando una cultura de la competencia en Uruguay en términos de más formación de abogados, de más conciencia y compliance preventivo de las empresas. Digo, hay cursos, eventos para clientes, publicaciones como un manual que sacamos hace poco. Yo personalmente soy coeditor del anuario de competencia que vamos por el tercer tomo, o sea que hay todo un trabajo, pero sigue faltando para crear un poco más de comunidad y cultura de competencia en Uruguay. Bueno, la realidad es que hay investigaciones, denuncias y medidas preparatorias en prácticamente todos los sectores de la economía. Los casos de investigación de prácticas anticompetitivas no son muchos, pero sí son significativos. Las sanciones son altas y vemos dos puntas. Por un lado, lo que es dominancia, como el mercado es chico y hay una tendencia global de los mercados a concentrarse. Siempre hay un líder y ese líder, al ser dominante, que eso en sí no está prohibido, se lo mira con mayor atención para ver si incurren en lo que se llama un abuso de posición dominante. Y en lo que refiere a acuerdos, hay muchos mercados donde hay tendencias, digamos, o facilitadores de colusión, como pasa, por ejemplo, en la compra pública, que es súper importante en Uruguay y para su PBI. Entonces la comisión mira sobre todo estos mercados oligopólicos, buscando posibles casos de colusión, por ejemplo, en las licitaciones públicas. Bueno, el principal foco de trabajo de la Comisión de Competencia es
precisamente el control de concentraciones. Está muy activa la comisión en eso. De hecho, cuando sale un press release o hay trascendido sobre un nuevo negocio, rápidamente consultan a las empresas y sus representantes sobre si no se fileó, si no se presentó, por qué no se hizo, se pide explicaciones. Hay que necesariamente cumplir con la normativa cuando hay que pasar por el control de concentraciones. Son procesos largos de varios meses donde se pide mucha información respecto de la operación, de las partes, de sus grupos, de los mercados en los que operan. Hay muchos desafíos, ya que muchas veces hay casos más complejos donde se presentan oposiciones, se hacen públicos los expedientes, se negocian lo que se llaman remedios o condicionamientos, algunos de información, otros conductuales, algunos incluso estructurales, como puede ser una desinversión. Esto ya está pasando en Uruguay. Hay operaciones bloqueadas por consideraciones de competencia, es decir, por no tener la autorización puede caer una operación económica. Incluso hay casos autorizados, pero donde un tercero se opone por vía de recursos administrativos, o sea que es un tema bastante candente el control de concentraciones. Bueno, no es muy particular el régimen de control de concentraciones uruguayo, pero sí hay algunas pequeñas diferencias con otros de la región. Respecto a Argentina, que Argentina es la que tiene la particularidad, porque tiene un régimen hasta ahora de lo que se llamaba post-closing, que es decir, firmo y concreto una operación y competencia sea un problema de mañana. En Uruguay no es así, es un régimen pre-closing. Eso significa que hay que tener presente desde el primer momento los posibles riesgos, tiempos, implicancia de competencia. Se firma un contrato, se presenta una solicitud de autorización y no se puede cerrar o hacer el closing de la operación, es decir, desplegar sus efectos hasta tanto no se obtenga esa autorización, si es que se obtiene y en los términos que se obtenga. Eso respecto a Argentina. Respecto a otros países de la región, Brasil y Chile puntualmente y quizás también Colombia están más aceitados en estos temas, con lo cual tienen digamos, más criterios, lineamientos y precedentes relevantes, y en Uruguay no tanto, y tenemos que mirar muchas veces para afuera, ya que hay normativa, pero sigue habiendo varios grises bien relevantes en la materia. Bueno, no hay grandes desafíos para las multinacionales en Uruguay, no es de las jurisdicciones más exóticas como muchas veces ellos les dicen, pero sí hay algunos desafíos relativos a la falta de predictibilidad en términos de que hay normativa, pero sigue habiendo grises. Muchos de esos grises es difícil llenarlos. En lo que es control de concentraciones, siempre surgen muchas preguntas sobre cuál es el concepto de control, de cambio de control, cuáles son los plazos estimados del procedimiento, cómo aplican las excepciones, los remedios, que muchas veces la normativa no da las respuestas, y de a poco sí vamos formando precedentes, sobre todo remitiéndonos a la experiencia internacional. Por eso es importante un buen asesoramiento jurídico en estos temas. Y en lo que hace a conductas también hay muchas preguntas respecto de si una práctica, por ejemplo, una práctica unilateral de quien no es dominante es o no anticompetitiva, o a partir de cuándo se puede hablar de una empresa dominante y hay un abuso. De eso también hemos logrado varios casos bien relevantes, por ejemplo, fijar en un caso que la dominancia solo es a partir del 40% de posición de mercado, pero sigue siendo un desafío para las empresas ir construyendo esas respuestas. Bueno, se puede predecir que va a haber una labor mucho más ardua de investigación de posibles prácticas anticompetitivas, y seguramente cada vez vamos a ver más sanciones y más duras, más altas económicamente, y si se dotase de más recursos a la comisión, de que haya una labor más proactiva, como es la intención que suceda, de actuar de oficio. Y por otra parte hay una tendencia global que Uruguay en doctrina, en discusiones ya estamos acompañando, y que seguramente se venga en lo que es la labor de aplicación, de mirar más allá y ver posibles casos de colusión, por ejemplo, en los mercados laborales con salarios, o también posibles afectaciones competitivas en materia de sostenibilidad ambiental. Y también, y esto es algo que genera mucho calor en todo el mundo y va a venir,
empezar a mirar e incluso regular desde el punto de vista de competencia los mercados digitales y las plataformas, que creo que es el hot topic a nivel global.